Oye, voy a contarte un secretito. Acércate, acércate, no tengas miedo. ¿Ves una cosa? Resulta que cuando un canal de YouTube comienza a monetizarse, aparecen varias opciones para apoyar el canal con diferentes formas, como por ejemplo los miembros, los super thanks y algunas cosillas más. Pero también hay una cosa llamada clips y remixes. Y con esto tengo una gran duda, desde hace bastante tiempo. O sea, entiendo lo que es un clip, literalmente es un clip, ¿no? Un recorte. Entonces, ¿qué demonios es un remix? ¿Es lo mismo? ¿Es algo parecido? ¿Es algo distinto? Así que he decidido probarlo ahora mismo. Vamos a descubrir qué demonios es esto. Ahí, con cuidado, con cuidado. Ay, Dios mío. Hello, gente. Estas semanas he estado bastante ocupadito, como sabréis la mayoría, ya que me he puesto a trabajar en campamentos chachichurros de verano. Por lo que si me notáis algo fónico hoy, quizá es por eso, y también el cansancio y todo esto. Bueno, ya sabéis un poco cómo va esto. Pero bueno, antes de empezar el vídeo, como segundo punto del día, he vuelto a subir contenido al canal secundario. Que sí, hay canal secundario, la gente no se entera, de verdad. Pero tenemos un canal secundario con un montón de juegos chachis, como por ejemplo el que venimos a hablar hoy. Y bueno, ahora sí, vayamos al punto principal del día. El día de hoy os traigo un nuevo vídeo sabrosongo donde hablaremos de un tema que nos gusta mucho a todos. Vamos a hablar de Undertale y Deltarune a la vez, pero al mismo tiempo no vamos a hablar de ninguno de ellos en este vídeo, ya que en vez de eso, tocaremos un tema mucho más misterioso. Hoy hablaremos de un juego que he descubierto recientemente, y que creo que como fans de Deltarune y Undertale que somos, debemos darle la visión y el cariño que se merece este juego. En serio, no os vais a arrepentir. Así que demos comienzo a esta increíble historia. Dentro vídeo. Un día, caminando tan tranquilamente por la universidad, se me acerca un compañero de clase y me dice: tío, he visto que te mola Undertale y Deltarune. He jugado a un juego que está tremendo y se le parece mucho, te lo recomiendo. Se llama Everhood. Yo, como buen compañero, anoté el nombre del juego con un poco de interés, ya que literalmente el nombre no me sonaba de nada. Y al llegar a casa, confirmé mis sospechas. Al buscar en Google el nombre del juego, lo poco que pude encontrar fueron la wiki, un montón de vídeos de gameplays y quizás un par de reseñas en inglés y una en español sobre el juego. Por lo que me dije a mí mismo, ¿qué es esto? ¿Y por qué hay tan poca información de este juego si hay muchísima gente que lo ha jugado? Tras investigar un poco, por la curiosidad que tenía, descubrí que Everhood era un juego en 2D con mecánicas muy similares a Undertale, pero centrándose más en el ritmo de la música. Este juego, creado por tan solo dos personas, una de ellas española y la otra francesa, se hizo con una clara inspiración por dos juegos, Undertale y Yume Nikki, notándose muy claramente las referencias a dichos juegos dentro de Everhood. O sea, por favor, mira esto de ahí, es una clara referencia a Filowi. Y mira, aquí tenemos al primo de Gaster, pero vamos a ver qué es esto. Así que tras esta escueta pero increíble épica investigación, me compré el juego, que está baratillo la verdad, e inicié stream para probarlo. Pero Imbo, entonces ¿de qué día? me estoy matando, gente, estoy muy afónico. Pero Imbo, entonces ¿qué diantres es Everhood? Buena pregunta, mi querido cuperino afónico. Everhood, An Infamable Tale of the Inexpressible Divine Moment of Truth, es un juego que nos introduce de lleno en la piel de Rojo, un muñeco de madera que por algún motivo se encuentra en medio del bosque, todo destrozado y desfigurado. Por lo que sería mejor decir que nos introducen en su madera y no su piel, ¿no? Bueno, en fin. Cuando despertamos, nos damos cuenta de que un duende azul nos ha robado uno de nuestros brazos, por lo que la misión principal de Rojo será recuperarlo. Y así, no sé, salvar el mundo de la devastación, yo qué sé. Mientras avanzamos por esta simple pero increíble ambientación artística, nos van enseñando las bases de Everhood. Es un mundo lleno de puzzles, al igual que Undertale, y todos los personajes están llenitos de vida. La mecánica principal del juego son los combates musicales, donde Rojo tendrá que esquivar todos los ataques que nos proporcionan los enemigos al ritmo de la música. Es más, usaré una perfecta definición que hay en una reseña de Steam para que tengáis una idea más clara de qué va el juego. Es como si Undertale y Guitar Hero tuvieran un bebé, y ese bebé tomara LSD. No sé muy bien lo que es esto, pero oye, ahí queda claro, espero que lo entendáis. Pero lo peor es que eso no es todo. Lo más interesante de Everhood es... Everhood, An Infamable Tale of the Inexpressible Divine Moment of Truth, es un juego de carreras, donde Rojo, nuestro protagonista, se convertirá en el mejor corredor de carreras del mundo. Este juego de coches hace una clara referencia a los juegos antiguos de Nintendo, la saga F0, pudiendo elegir entre una gran variedad de coches y escenarios. Y todo ello para llegar a la victoria.
Pero tened cuidado, si decidís salir del recorrido, se volverá una tarea imposible de superar, ya que cada circuito está milimetrado para poder pasarse de forma exacta. Pero lo peor es que eso no es todo. Lo más interesante de Everhood es... Everhood, an infamable table irrepressible divine moment of through es un juego de rol, donde nos reunimos con varios colegas para jugar una partida de juegos de mesa, al más puro estilo de dragones y mazmorras. ¡Dragones y mazmorras! No me acuerdo cómo era la canción. En esta increíble aventura tomamos el papel de Rojo, un tremendo caballero mamadísimo que tiene el objetivo de salvar el reino sagrado de las manos del terrible villano que trata de apoderarse de ellas, el Mago Verde. Coge tu espada y embarquémonos en una flamante aventura por las tierras del reino sagrado, en busca de una forma de derrotar al mago malvado. Por el camino encontraremos varios amigos y enemigos, donde tendremos que aprender a tratar con ellos o acabar con ellos, para así poder llegar al castillo del malvado villano. Pero eso no es todo. Lo más interesante de Everhood es... Everhood, an infamable table irrepressible divine moment of Drew es un juego del más puro estilo del Walking Simulator. En dicho juego controlaremos a un muñeco de madera, con el que tendremos que caminar por el desierto mientras pensamos en nuestra vida, replanteándonos cosas filosóficas, como por qué aún no le has dado like a este vídeo y suscribirte a este tremendo canal para formar parte de una tremenda comunidad. Pero eso no es todo, ya que lo más interesante de Everhood es... Everhood es un juego donde controlaremos a Geno, un muñeco de madera azul que trata de encontrar las estrellas espaciales, con el objetivo de... Espera, este muñeco no es... Espera, este muñeco no es... Este muñeco no es de Everhood. Pero eso no es todo. Lo más interesante de Everhood es... su historia. Ahora sí, nos ponemos seriotes, gente. Si me preguntáis qué demonios es Everhood, para mí es literalmente todo lo que os he enseñado hasta ahora. Es una verdadera experiencia que todos deberíais jugar en algún momento. La magia de Everhood es su narrativa, su historia, la cual te dan a cachitos, a porciones muy finitas y con información muy desordenada y confusa. Es más, hasta que llegué al final del juego, no entendía absolutamente nada. Pero fue al llegar al final cuando todo empezó a encajar. Y esa sensación de empezar a entender todo lo que te estaban enseñando hasta ahora fue maravillosa. Como comentaba antes, este juego no tiene tanta visibilidad como Undertale y Deltarune, por lo que es más difícil saber de él y lo que ocurre dentro de este. Pero el simple hecho de no saber absolutamente nada, eso es una completa maravilla. Es que vamos a ver, este juego tiene unos temardos, un apartado artístico increíblemente bonito, un montón de referencias a juegos indie y literalmente te puedes pegar con los desarrolladores mientras te enseñan cómo fueron desarrollando el juego en plena batalla. Es que Dios, puede ser más épico esto. Es que de verdad, me he vuelto loco por este juego con lo poco que he jugado, fanáticamente hablando, no hablando en plan psicópata, gente, por favor, nos conocemos un poquito. Es más, tengo una lista de Excel de todos los juegos que he jugado en mi vida. Y mirad, ¿dónde está Everhood? O sea, mirad, literalmente está en el tercer puesto de unos 200 juegos que he jugado. De verdad, lo recomiendo muchísimo. O sea, me ha gustado muchísimo. Lo más importante para mí en un videojuego es la historia y la estética. Y literalmente Everhood encaja con todos mis estándares. Este juego ha funcionado tan bien que hace unas semanas acaban de anunciar Everhood 2. Tengo mucha curiosidad por ver qué le deparará el futuro a este tremendo juego y a sus creadores. En serio, de verdad, no creéis el hype absurdo que me ha generado. Dicho todo esto, os quiero comentar una cosa. Si de verdad queréis jugar este juego, olvidad todo lo que he dicho, ya que el juego no tiene nada que ver. Y si queréis jugarlo pero no entendéis nada al terminarlo, es simple. Simplemente, invéntate el resto. Dicho todo esto, muchas gracias por haber pasado, espero que disfrutarais del vídeo. Este vídeo ha sido un poco más rayo de lo normal porque he estado currando a tope y bueno, apenas tengo tiempo para editar y grabar y estoy súper afónico, ya me lo notaréis un poco en la voz, pero creo que la intención que tenía en este vídeo está reflejada, así que yo feliz con ello. Pero bueno, no os voy a contar mi vida, que eso es para el próximo vídeo. Dadle like al vídeo por el cuperino, suscribíos si no lo estáis, apoyad el canal si queréis con estas cositas de aquí, como estas increíbles personitas, y nos vemos con más en los próximos vídeos. Mírate este vídeo de aquí si te interesa. Un saludito y adiós.